Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a abrir la Biblia en el en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Y hay una historia que ha dado la vuelta al mundo. Y es la historia del estanque de Betesda. ¿Alguna vez han escuchado la historia del estanque de Betesda? Claro, sí, es muy famosísimo. Sí. Para la gloria del Señor estuvimos allá y sí hay 5 pórticos, 5 entradas. Y el guía de uno le dice, mira, aquí está la una, y se las cuenta. Oh, y el estanque queda en una parte así baja. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Y prestemos atención a las enfermedades de las personas que estaban allí postradas, que de eso es que vamos a trabajar hoy. Dice, habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años, toda una vida, que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo, y así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántos quieren ser hoy sanos? Amén. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén y amén. Vamos a hacer un recuento de la historia. Imagínense el estanque, pero estaba lleno de gente que tenía muchos problemas. Por eso hay algunas iglesias que les han colocado el nombre así de Betesda. Las iglesias son como hospitales y ciertamente somos los enfermos los que tenemos necesidad de médico. Si la gente fuera perfecta no iría a una iglesia. Entonces, gracias a Dios por las iglesias, porque acudimos los que estamos en alguna enfermedad. No solo enfermedad física, sino enfermedades también psicológicas, emocionales, falta de carácter, endeudados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la historia narra de que Jesús llega al estanque y en ese estanque habían 3 tipos de enfermos. Dice que unos eran ciegos, otros cojos y otros paralíticos. Dentro de los 3 grupos, ¿cuál era el del hombre que estaba ahí? Estaba paralítico. Y él necesitaba era que alguien lo levantara y lo introdujera a las aguas. ¿Por qué? Porque en esa época los ángeles se materializaban y se visualizaban materialmente, literalmente los veían. Era una época de un mover espiritual impresionante, que ellos pudieran ver al ángel descender a las aguas, y tan pronto el ángel entraba a las aguas y movía las aguas, el primero que se metía en el agua quedaba sanado. De ahí que todo el mundo estaba alrededor del estanque y esperando a que descendieran un ángel. Pero este tipo ya tenía una super, hiper, mega paciencia, porque 38 años esperando. Y pues claro, cuando el ángel descendía y movían las aguas, como él era inválido, nadie lo cogía y venga, mijito, y el que primero entrara a las aguas era sanado. No, que cuando él si se arrastraba, si intentaba llegar a las aguas, ya había otro
y el otro era el que había recibido el milagro. ¿A usted no le ha pasado así que uno ve como que hay otros que sí reciben milagro y uno como que se siente allá paralizado, esperando a que, y el milagro mío, Señor, ¿para cuándo? Así estaba este hombre. Y no poco tiempo, sino 38 largos años. ¿Usted sería capaz de esperar tanto tiempo por un milagro? O sea, este tipo tenía una paciencia impresionante. 38 años. Ahora, llega Jesús y al verlo paralítico le dice, ¿quieres ser sano? Ahora, ustedes dirán, esa pregunta es como medio incómoda, ¿no? ¿Cierto? Es como si le dijeran a usted, ¿quieres que te regale $1.000.000? ¿Y quién va a decir que no? ¿Quieres que te regale la casa que tanto sueñas? ¿Quién va a decir que no? Pues así estaba este hombre, 38 años esperando un milagro. Y cuando llega Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Pero ¿por qué Jesús hacía esa pregunta? Porque Él desea que el milagro que nosotros necesitamos se lo expresemos específicamente. Hay oraciones que nosotros no hacemos específicamente. Señor, dame una casa, dame una casa, dame una casa. Y el Señor dice, ¿dónde la quieres? ¿De cuántos cuartos la prefieres? Ángel, todavía no dé la orden. Esperemos que Él tenga claro qué es lo que quiere. Está como el hombre que, la mujer, la morenita, ¿no? Que no conseguía marido y no conseguía marido, y de pronto un hombre predicó que había que hacer oraciones específicas, que Dios quiere escucharnos, hacer oraciones específicas. Y entonces ella se acercó y le dijo, pastor, ya sé cómo quiero mi marido. Dijo, bueno, ¿y cómo quiere su marido? Era una chocuanita. Dijo, lo quiero alto, mono, ojiverde y que parezca un galán de televisión. Pues el pastor la miró, la morenita, chacaíta y así, chocuana y como medio feíta. Y dijo, ay, esta sí tiene una fe terrible. Y salió y se fue. A los 2 años, el pastor regresa a la iglesia a ministrar y se le acerca a la morenita. Pastor, quiero mostrarte a mi marido. Y el marido era alto, mono, ojiverde y parecía un galán de televisión. Y el hombre le dijo, ¿y cómo lo hizo? Yo aprendí de usted, pastor, oraciones específicas. Empecé a pedirlo así y así me lo concedió el Señor. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? ¿Quieres ser sano? Ahora, miremos la clasificación de enfermedades que había. Espero que ninguno de los que estemos aquí tengamos ese tipo de enfermedades, pero uno como pastor predica por si las moscas, ¿oyó? No porque lo tengamos. Recuerden, 3 tipos de enfermedades. ¿Cuáles eran? Ciegos, cojos y paralíticos. Pastor, gracias a Dios no estoy ciego. Pero hay gente tan ciega, tan ciega, tan ciega, que no sabe para dónde va. No se necesita ser solo ciego de los ojos, sino gente que no tiene visión. Cuando usted no tiene claro lo que va a hacer en su vida, no tiene claro cuál es el propósito por el cual Dios lo ha llamado, es como si uno estuviera ciego. Y hay gente que se enceguece tanto que solo quiere ver es plata. Se enceguecen. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece. De modo que uno no puede concentrarse solo en la plata, en la plata, en la plata. O hay gente tan ciega espiritualmente hablando que ellos solo ven las circunstancias y no tienen la fe en Jesús. Por eso el apóstol que escribe el libro de los Hebreos les dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el apóstol Pablo les dice, es que andamos por fe y no por vista. Y tenemos que aprender
abrir los ojos a las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo se visualiza usted de aquí a 5 años? Y verá que uno, pastor, pues no me había puesto a pensar. Ay, ojalá estemos vivos. Está ciego. Es lo importante. Está ciego. Porque cuando usted no sabe hacia dónde va, cualquier bus o cualquier driver le sirve. Cualquier Uber le sirve. Cuando usted no sabe hacia dónde se dirige. De ahí que usted tiene que planear su vida, pero en todas las áreas. Su vida familiar, su vida espiritual, su vida ministerial, ministerio, hablar de crecimiento espiritual espontáneo para poder ganar almas para Cristo. Y también su vida familiar o matrimonial y su vida económica. Usted no puede seguir dando tumbes de ciego. Por eso es que uno no avanza. Entonces hay gente que no les importa ahorrar. Entonces, pastor, mi ahorro es que pague las deudas. Bueno, está bien, es una manera, pero intente no meterse en más deudas. Deje de estar ciego para que tenga claro una visión hacia dónde se dirija. No sacar nada entonces uno a crédito. Más bien empiece y ahorre. Y con la plata que ahorre, entonces usted va a poder ver la luz, ver los milagros. A mí me enseñaron a tener colchones económicos, colchones financieros para cuando hubiesen tiempos de escasez, tiempos de calamidades. Tener un ahorro por allá, como decían las abuelas, debajo del colchón. No echarle mano, sino tenerlos ahí para una eventualidad. Entonces, note que había un tipo de enfermedades y una de ellas era la ceguera. Y hay gente, perdón, que yo sé que en esta iglesia sí de verdad eso sí no sucede, pero ciegos espiritualmente, ciegos, que solo vienen es a que Dios lo bendiga financieramente. Y el Señor esperándolo porque el Señor quiere que uno entregue su vida a Dios para el servicio de la obra de Dios. Entonces, por ejemplo, si alguien hizo este llavero, lo hizo con un propósito. El llavero es para que usted abra el carro, cierre el carro, encienda el vehículo. Tiene un propósito específico el llavero. De la misma manera, nuestro Creador, Dios nos hizo con un propósito específico, pero estamos a veces tan ciegos que no vemos el propósito de Dios. Ni nos damos por enterado, ni a la tarea de averiguar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera enfermedad, ceguera. Menos mal que aquí ninguno tiene eso. Amén. Segunda enfermedad, dice cojos. Cojos. Ahora, ¿cómo se transporta un cojo? ¿Le echa mano a qué? ¿A una muleta? Bueno, en esa época no habían sillas de ruedas porque la tecnología fue la que avanzó. Pero ¿qué significa una muleta? Gente que depende de los demás. Gente que depende de los demás. ¿Ustedes no han escuchado hablar de los hermanos carretillas? No. La carretilla, usted le dice, ande, la carretilla no anda. La carretilla tiene que haber alguien que la levanta y la hace andar con la rueda. Siempre tienen que estarlos empujando. En el estanque de Bethesda habían cojos. Gente que todo depende del pastor. Pastor, ore por mí. ¿Y es que usted no sabe orar? No, pero es que Dios, usted está más cerquita de Dios que yo. Pues arrímesele al Señor. Córrase para acá. Y verá cómo Dios a usted también le empieza a responder sus oraciones. Abandone un poco su pecado. Pídale a Dios que usted pueda ser transformado por el poder del Espíritu Santo y acérquese más a Dios. Los cojos dependen de otras personas.
No vaya después usted a salir, no, pastor, es que como usted dijo que nosotros dependíamos de usted, yo por aquí no volví. No, porque siempre vamos a necesitar un mentor y a nuestro Señor Jesucristo que nos guíe. Pero cuando tenga problemas, pues hermano, nosotros ¿qué hicimos? Hubo un momento en la vida de nosotros cuando recién nos casamos y nosotros entramos en una crisis financiera impresionante. Estoy hablando hace 27, ya ahorita en enero 28 años atrás. Ayer. ¿Ustedes en Colombia nunca escucharon ese disco que decía el pulgón, les cayó el pulgón? Bueno, a nosotros nos cayó el pulgón. Nos casamos y a mí se me cerró una empresa que tenía y empezamos a pasar una crisis financiera. Pero nosotros nunca íbamos a donde el pastor como a tener la cara de melindrosidad, como que, pastor, ayúdenos. Ahora, no estoy queriendo decir que uno no pueda apoyarse en su pastor, claro que sí, pero que nosotros nos apoyábamos era en Dios. Y el pastor Esteban nos veía a nosotros y él creía que nosotros éramos prósperos, porque me echaba un palillo a la boca si estuviéramos en ayuno, para que todo el mundo creyera que estábamos satisfechos. Pero pasamos una necesidad a tal extremo que una vez llegó un hermano de la iglesia y traía una bolsa como del supermercado, de esas que dan aquí en los supermercados grandes, y timbraron a la puerta y yo abrí la cortina y yo vi, y Dios mío, Dios le tocó el corazón a fulano y nos trajo un mercado porque la cosa estaba difícil. Nos trajo un mercado y entonces abrimos la puerta, hola, y lo saludamos, siga, ¿qué se toma? No hay nada, pero bueno, miremos a ver, aunque sea una limonadita le hacemos. Y esperando que el hombre dijera, bueno, tome, les traje el mercado. Y se sentó con la bolsa ahí, bueno, ¿será que este no es tan efusivo como uno? Y empezamos a hablar y hablar y hablar y nada que aflojaba el mercado. Y con la bolsa ahí ya llegó la hora del almuerzo y ¿de dónde? Y entonces a mí, yo como soy atrevido, le dije, bueno, ¿y qué lo trajo por aquí? ¿Qué es lo que trae ahí? A ver si ponemos a hacer algún almuercito con lo que trajera, ¿no? Digo, ay, Yolandita, es que traje estas mudas de ropa para ver si me las arregla para eso. Ese día nosotros entendimos que no podemos esperar de los hombres sino metidos con Dios. Nos metimos con Dios. Hubo una vez en mi vida, y yo tengo que contar ese testimonio, mis hijos, yo creo que Orlando el mayor sí se acuerda, no había nada para almorzar, pero nada en nada, la nevera desocupada, y al mismo tiempo todos tenemos que pasar por crisis financieras para saber qué tanto usted confía en Dios. Yo 3 hijos tenía que darles de comer y estaba solo cuando eso no me había casado todavía con Yolandita, y 3 muchachos y que comían como por 20. La nevera pelada. Y llega el momento y los pelados lo miraban a uno, papá, y empiezan papá. Y yo llegué y le dije, sentémonos a la mesa, papi, sentémonos. Y fui y saqué una jarra de agua y puse los platos en la mesa. Estoy contando un testimonio que no les miento, es una verdad. Y cuando los chinos empezaron a ver, puse la jarra de agua y los platos se miraron y casi que dijeron, el viejo una de dos, o está soplado o se le corrió la teja. Se le vino a correr la teja de tanto leer la Biblia, pensaron, yo creo. Yo le dije, sentémonos y oremos. Y ellos me miraban, como esa mirada que dice, ¿en serio, papá? ¿En serio usted cree en esto? Palabra. Nos sentamos, nos cogimos de la mano y yo hice una oración, le dije, Señor, provéenos. Yo no tengo otro Dios sino tú eres mi Dios. Provéenos porque no tengo de dónde más y necesito darle comida a mis hijos. Delante de Dios termino mi oración y no aparecieron manjares ahí, pero alguien tocó en la puerta.
Y me paro yo, y era un tipo que me debía, hacía como 2 años, como unos 300,000 pesos en Colombia, cuando eso. Y vino, dizque a pagármelos. Y dijo, Orlandito, es que vengo a pagarle lo que le debo desde hace muchos años. Yo entendí que era Dios trayendo mi provisión a mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es apoyar mi fe en Dios. Yo podía haber salido a la tienda, vecina, me fía, después le pago, porque en Colombia se usa eso, ¿no? O llamar al familiar, o llamar a mi pastor. Yo estoy seguro que si yo voy donde mi pastor me brinda. Pero a veces estamos en el estanque de Betesda por falta de poner mi confianza plenamente en nuestro Dios. Y así estaban los del estanque de Betesda. Los unos sin visión, los otros con muletas y apoyándose en los demás. No, Dios nos dio vida. Mire lo que me pasó, que lo conté, que yo apoyándome en un hermano, sáqueme la casa. Y no, cuando llegué me dice, no, nos negaron. Y pues, puerca, pues, no, voy a aplicar a ver eso. Yo en el nombre de Jesús no me voy a apoyar más en los demás. Y voy a echar creyéndole a Dios y vea cómo Dios respondió un milagro sobrenatural. Y hay un tercer tipo de enfermedad que era la última, la parálisis. La parálisis como tal. En esa era la que aplicaba el hombre que estaba allí. Ahora, escúchenme en algo. En hebreo, la palabra Betesda tiene 2 significados en polos. En una parte del hebreo significa misericordia y en la otra parte significa vergüenza. Esta tarde lo estudiamos con Juan Steven. Entonces yo decía, uy, pero ¿cuál de las dos aplica? Pues cuando uno está ciego, cojo y paralítico, pues uno está en vergüenza. Aplica la palabra de Betesda. Estamos en un estanque y tal vez estancados y avergonzados. Y uno, pues claro, uno, que vengan a cobrarle el arriendo a uno y uno no tenga para pagar el arriendo, pues es una vergüenza. Que llegue alguien a la casa de uno y uno no tenga comida para ponerle, bueno, voy a brindar algo, eso también pues, se convierte como en una vergüenza. O andar siempre pidiendo prestado. Bueno, yo tengo que mirar qué es lo que estoy haciendo y en quién estoy confiando, porque Dios, yo necesito ser sanado. Entrar al estanque de Betesda para transformar mi vergüenza y apelar a la misericordia de Dios. Entonces ahí es cuando llega Jesús y ve al paralítico y le pregunta, ¿quieres ser sano? Imagínense que Jesús está aquí. ¿Y cuál es su enfermedad? Porque la parálisis puede ser parálisis financiera, parálisis espiritual, parálisis ministerial. Y hay una palabra que nos dijo una abogada, que días que fuimos ante la abogada, nos decía que había, ¿cómo era? Fatiga profesional. Y eso a nosotros nos impactó. Y le preguntamos, ¿fatiga profesional? ¿Qué significa eso? Y nos dijo, sí, los jueces tienen fatiga profesional. Significa que han escuchado las mismas historias tantas veces que ellos ya no le creen a nadie. El corazón de ellos se ha endurecido. Se vuelven indolentes. Y así hay gente en la iglesia con fatiga profesional. Han escuchado mensajes de un pastor tantas veces que se fatigaron y lo escucharon y ya el primer día, hace años yo creí, pastor. Hace muchos años yo anduve en esa fe. Yo también oré en lenguas, pastor, pero ya no. Fatiga profesional. Les dio eso a la gente. Nunca permitan esa fatiga profesional. Porque el día que la permitamos es porque nuestro corazón se ha endurecido. Y ya no vemos, ni escuchamos, ni sentimos, ni palpamos.
estamos como, perdón la palabra, como monigotes en una iglesia, pero sin la fe que se necesita para ser sanados, paralizados. Ahora, aprendí en el liderazgo que mucho análisis causa parálisis. Hay gente que han escuchado tanto del evangelio y han leído tantas palabras que entonces cualquier mensaje ya no lo oyen con fe, sino que empiezan teológicamente a estudiarlo. Y como tienen fatiga profesional, teológicamente nunca les cuadra. Y no reciben milagros. No reciben milagros. No tienen la capacidad, porque saben tanta Biblia, están paralíticos ahí espiritualmente. Pero ya no dan fruto, no invitan un alma, no ganan una sola persona, no pasan milagros, pero él sigue ahí en el estanque de Bethesda. ¿Cuántos años llevas en las iglesias? 38, pastor. Y el Señor hoy nos dice, ¿quieres ser sano? Cuando yo escuché un mensaje de esto, y Señor, me analicé. ¿Será que estoy ciego? ¿Yo sí sabré para dónde voy? ¿Cómo me visualizo de aquí a 10 años? O bueno, no tan largo, 5 años. Yo me visualizo en mi casa propia aquí en Estados Unidos. En el nombre de Jesús, en mi casa propia. Yo le dije a mi esposa, mi amor, cuénteme 3 años desde el día en que lleguemos a Estados Unidos. O sea, desde el 1 de febrero. Cuénteme 3 años, porque yo voy a clamar a Dios por mi casa propia antes de 3 años. Y esa es mi fe. No estoy pensando en que cómo, de dónde plata. No, mi fe es esa. En 3 años Dios me va a dar $1 millón. Amén. En el nombre de Jesús. Sé para dónde voy. En 3 años esta iglesia tiene que tener más de 1000 miembros. Amén. En 3 años. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, tenemos una visión clara. Sabemos para dónde vamos. Y en 3 años mínimo debemos tener otras 3 iglesias más en otras 3 ciudades diferentes de Jacksonville. En el nombre de Jesús. Ahora, superamos la ceguera espiritual. Me voy a visualizar, voy a empezar a visualizarme qué va a ser de mi vida de aquí a 5 años. ¿Cómo voy a organizarme? Y me voy a empezar a trazar metas. Metas a corto, mediano y a largo plazo, a los 5 años. Y Señor, tú me vas a dar, porque el Dios que yo tengo es el Dios de lo imposible. Y Él me dará todo lo que yo necesito. Los siguientes enfermos eran los cojos. Entonces para eso es el ayuno de viernes. Arrancamos el viernes, pasamos hasta el sábado una sola ración. Ahí va un día. No me vaya a decir que no. Pasamos hasta el domingo una sola ración, segundo día, y vamos a ver dónde nos podemos reunir el lunes en la mañana para que podamos estar siendo ministrados, podamos postrarnos de rodillas, adorar a Dios, ser liberados y ser sanados, porque hay enfermedades del corazón que necesitan ser sanadas en el nombre de Jesús. Entonces, y la última enfermedad es la de la parálisis. Y bueno, yo tengo que analizar cuál área de mi vida no está andando. ¿Qué es lo que no está andando? Bueno, ¿será que estoy paralítico en las finanzas? ¿Paralítico espiritualmente? Eso que uno no sienta la presencia de Dios, eso es una parálisis. Que usted no esté creciendo espiritualmente es parálisis. Las aguas estancadas se corroen. Solo sirven para que las larvas nazcan zancudos de las larvas. Entonces las aguas que se estancan se corrompen. Y nosotros no podemos permitir la parálisis. 38 años. Yo no puedo esperar 38 años a que alguien venga y me meta en el estanque. Y por eso Jesús está esta noche. Y Jesús nos pregunta, ¿quieres ser sano? Amén. Entonces uno debe, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer?
¿Qué debo hacer? Porque yo necesito ser sano. Entonces el Señor lo único que le dijo al hombre fue, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Dios nos diga en la palabra, cuando usted esté leyendo la Biblia y veas que cuando estás leyendo dice levántate, significa que estás en un estado de postración. Y que el único que nos puede levantar, así sea con una sola palabra, es Dios mismo. Pero yo tengo que creer en su palabra y andar por la fe en su palabra. Andar por la fe de Dios en su palabra. Ahora, hay gente que malinterpreta la fe, porque humanamente la fe se puede confundir con positivismo, talento, capacidad, poder mental. Pues eso no es fe, eso es humanismo. La fe es la certeza de lo que yo espero, pero la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y dice en el libro de Romanos, la fe viene por el oír de la palabra. Entonces yo tengo que andar es por lo que en la palabra de Dios me diga. Entonces, si Dios me dice, yo les he contado la historia que un día Dios me dijo, haz muchos estanques, yo creo que sí, ¿no? Haz muchos estanques. Y yo casi que le digo, Señor, ¿y con qué plata? Porque ¿de dónde? Pero Dios me dijo, haz muchos estanques. Entonces, ya no me puse a pensar de que de dónde plata, de cómo, con qué obrero, sino que anduve por su palabra. Empecé a hacer, Señor, pues voy a tocar puertas. Y empecé a tocar puertas. Cuando empezamos a construir la finca en Colombia, pues esa finca, imagínense, hoy en día vale como $3 millones, yo creo, esa finca. O $2 millones, porque ahorita se ha depreciado muchísimo. Pero no teníamos un solo peso para arrancar. ¿Sabe cuánto teníamos? Y Dios sabe que no miento. Teníamos 180,000 pesos colombianos, o sea, $40, $45. Y con los $45 compré, fui a la ferretería a ver qué podía comprar. Y el maestro o el ingeniero dijo, no, toca hacer una caseta donde podamos albergar, montar ahí el cemento y que no le caiga agua al cemento ni se nos vuelva como una piedra. Y fui y las tejitas y unos palos me costaron 180,000 pesos. Y yo dije, pero ¿qué puedo yo hacer con 180,000 pesos? Pero yo le creí a Dios y hice la casetica como para albergar cemento, pero sin un peso para cemento. Y entonces yo, un poco decaído en la fe, le dije a mi esposa, mami, esos diseños, porque teníamos unos diseños arquitectónicos de la finca, yo le dije, eso es una locura, eso vale mucha plata y no tenemos eso. Mejor hagamos algo ahí improvisado. Y ella me dijo, no, papi, hagamos diseño arquitectónico. Yo le dije, bueno, sí, pero entonces, ¿y la plata? No, pidámosla. Le dije, bueno, entonces, como usted dice que pidámosla, quiero verte encerrándote en el cuarto, aparte de las horas que tienes de devocional, te encierras en tu cuarto y oras 1 hora como mínimo solo por las finanzas para la iglesia. Y ella dijo, pero hacemos el diseño arquitectónico. Y yo le he hecho. Chocamos la mano y empieza esa mujer a orar. Aparte de su devocional, se metía en el lugar secreto 1 hora a clamar por finanzas. 8 días apenas pasaron cuando nos llama un ingeniero. Y me dice, pastor, es que tengo una mulada de cemento. Yo de una vez empecé a hacer cuentas, una mulada de cemento. ¿Y cuánto vale, mijo? Que es que ahorita lo que no tenemos es plata, le dije así. Dijo, no, pastor, no le estoy pidiendo plata, tranquilo. Yo la regalo. ¡Oh! ¿En serio? Póngamela en la casetica que mandamos a hacer. Delante de Dios. Y así empezaron los milagros. Así empezaron a suceder. Estábamos paralizados.
No quiero creer que usted está paralizado, pero a veces mucho análisis causa parálisis. O la falta de oración. A los 3, 4 días me llega otro hombre y dice, pastor, ¿usted puede venir a mi casa? Pues claro, hermano, vamos. Y estuve en su casa y dijo, pastor, entre a mi cuarto. Ya me pareció como raro. Pero bueno, yo voy a confiar en Dios y entré al cuarto de él y ¿qué es lo que le pasa, mijo? ¿Qué le pasa? Yo no, espere, y fui y se agachó y sacó una tulita así de dinero, como unos 12, 15 millones de pesos. Y dijo, pastor, es que yo quiero donar esto para la iglesia. Yo nomás me quedaba así. Y así empezamos a ver milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Pasamos cartas a Ecopetrol. La tubería en Ecopetrol es carísima. Pero llegaron y Ecopetrol nos contestaron las cartas de las solicitudes. Y eso había gente haciendo cola para que les dieran a ellos. Y el secretario de Desarrollo me manda a llamar. Pastor, ¿usted pasó una carta a Ecopetrol? Sí, señor. Bueno, pastor, esa carta se la aprobaron. Y él me dice, ¿pero cómo vamos ahí? O sea, ellos, porque tenía que hacerse un convenio entre la alcaldía y Ecopetrol para donarnos a nosotros como fundación. Yo le dije, hermano, ¿usted no le da vergüenza? Roger Sanabria era cuando eso. ¿Y usted no le da vergüenza? ¿Usted no se da cuenta que es para el Señor? Y cuando lo avergoncé, dijo, y sí, pastor, perdóneme, llévese, todas esas cosas llévelo para que construyan allá. Y empezamos a ver milagros, y milagros, y milagros, y milagros. ¿Cuántos quieren ser sanos esta noche? Amén. De verdad que hay veces que uno está esperando ahí 38 años y sin que pase nada diferente, porque no actuamos en la fe. Pero hoy el maestro está aquí. Amén. El maestro está aquí y nos pregunta, ¿cuántos quieren ser sanos? Amén. Amén, Señor. Y para Dios no hay nada imposible. No hay nada. Habrá momentos en que usted va a tener que andar sin ver, pero con los ojos del Espíritu, sí bien abiertos. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.